Bueno, vamos a, en esta rápida ponencia, vamos a contarles que Aritea se fundó en el año 2017 como respuesta a una inquietud de las familias que nos hacíamos una misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestros hijos el día que no estemos? ¿Está la sociedad preparada para que nuestros hijos puedan tener calidad de vida? Entonces, en el 2017 nos constituimos como asociación y Aritea nació en los consultorios. Siempre decimos que Aritea, en los tiempos de espera en los consultorios, se fue gestando. En el año 2017, con el apoyo de ADEOM, logramos nuestra primera asamblea, donde ahí nos dimos cuenta de que la importancia era fortalecernos como grupo para poder brindar mejor calidad de vida al futuro de nuestros hijos. Tuvimos el apoyo de la Asociación de Escribanos de Rivera, a quien siempre agradecemos porque éramos una asociación que lo primero que teníamos era la personería jurídica, cuando generalmente se da al revés. Ya al año siguiente comenzamos a participar de actividades junto a los colegas de Todo Autista y Único, la Asociación de Libramento, y también participamos de la primera jornada regional del Movimiento Asociativo de Padres en Montevideo. Bueno, ya nos contaba Natalia lo que es el autismo, cuáles son las áreas que están afectadas, pero hay una descripción o una forma de ponerlo muy en práctico del doctor Gabriel González, que es director de la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina, y él dice que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino una condición neuronal que dura toda la vida. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Es una condición que va a acompañar a la persona toda su vida y que afecta, como ya lo mencionaban, el área social, conductual y de la comunicación. Y él lo coloca en una figura muy particular. Él dice que son como si fueran una antena parabólica enorme, captando muchas señales o muchos canales al mismo tiempo. Como familias, como personas que están viviendo dentro de esa condición, ¿sí? ¿Cuál es la mayor dificultad? Es la falta de información que aún persiste y la falta de concientización. Eso que hace que sean muchas veces excluidos de los lugares que como ciudadanos, como ser humano, tendrían que estar. Entonces generalmente la gente ve lo que se logra, pero no se da cuenta que por debajo de ese iceberg hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y que esos pequeños logros, que para algunos pueden ser pequeños, pero que para las familias son enormes, implican que haya un trabajo en equipo, entre familia, entre institución educativa, entre sistema de salud, entre todos los que hacen el entorno de ese niño. Acá tenemos esta caricatura, nos habla respecto a lo que muchas veces como familia y en los sistemas educativos también sucede, sobre todo cuando son pequeños, y es cómo nosotros tratamos a la persona que está dentro del espectro. Vieron que la mamá le dice al psicólogo que no sabe lo que hacer porque la única forma que se calme ese niño es si le regala un chiche nuevo. Y él al psicólogo le dice que cuando se porta mal le dan regalitos. ¿Por qué trajimos esto? Porque es importante que nosotros podamos estar en equilibrio con el sistema educativo y la familia. ¿Qué pasa? A veces el niño, por ejemplo, hace lo que en las escuelas dicen, hizo una crisis, mamá, venga por favor que está en crisis, y en realidad lo que quiere es no permanecer en clase. Entonces, ¿qué hace? Sabe que si yo grito, que si pego, que si pataleo, van a llamar a mi mamá y le van a decir que me lleve. Por eso trajimos esta caricatura, porque muchas veces pensando en el bienestar del niño, no mamá, pero no lo podemos tener así,
no está bueno para él, no está bueno para la clase tampoco, no está bueno para ese docente porque está trabajando donde tiene que atender a veces a 28, 30 chiquilines. Entonces como familia lo entendemos, pero ¿qué pasa? Tenemos que tener ese trabajo inicial de trabajar juntos, porque la meta, el propósito es uno solo. También trajimos a colación el hecho de la familia y sobre todo del hermano. Hay quienes aconsejan a que vayan a instituciones educativas diferentes. ¿Por qué? Porque si no, generalmente el hermano va a ser visto como el cuidador, el protector del hermanito o la hermanita que está dentro de la condición del espectro. Y eso como alumno, como estudiante, no es bueno. Muchas veces vamos a decir, no, a mí me queda bien que venga a la misma escuela, al mismo liceo, a la misma institución educativa, pero está bueno que nosotros también respetemos la individualidad de cada uno, y eso implica que de repente ese alumno en algún momento tiene alguna situación de agresión verbal o lo que sea con algún compañero, porque la burla que quizás el alumno o la alumna con autismo no la percibe, el hermano o la hermana sí, y en ese rol natural que le damos de cuidador va a ser con que salga en defensa de su hermano. Para el sistema educativo, para ustedes los profesionales de la educación, sabemos que tener un alumno con autismo es un gran reto, en lo personal y en lo profesional. Pero también hay que evaluar la capacidad de aprendizaje que tenemos al convivir con la diferencia, porque nosotros todos somos diferentes. La diversidad, ¿qué es la diversidad? Es ese concepto que nos hace entender y que debemos explicarle a los compañeros, a las familias, que todos somos distintos, que todos debemos vivir respetando la diferencia que nos hace únicos y que tenemos que involucrar a toda la comunidad, no solamente el docente. Cuando hablamos de toda la comunidad, hablamos hasta de la persona que recibe a ese alumno o a esa alumna cuando ingresa a la escuela, de la persona que le prepara la merienda, del personal de limpieza de la institución. No es solamente el rol del docente, sino que toda la institución tiene que estar preparada para que ese niño pueda mantener las famosas 3 P's que se hablan en el ámbito educativo: la pertenencia, la participación y el progreso. Cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nos sentimos acogidos en un ambiente, queremos permanecer en ese lugar. El progreso hay que ir midiéndolo de acuerdo a la condición de cada uno, porque a veces la meta es muy grande, la meta que queremos llegar, nuestro objetivo es muy grande como familia o como docente, y muchas veces nos angustiamos. He tenido la oportunidad de dialogar con maestras que lloraban diciendo, no sé cómo hacerlo, intento, pero no sé cómo hacerlo. Lo importante es que lo intentas. Lo importante es ver la estrategia, lo importante es ver cómo construimos ese camino. De repente lo que tengo planificado para lograr con el grupo en un mes, con ese alumno me va a llevar 5 o 6. Pero no tiene que angustiarme y pensar que no soy capaz. No vamos a hablar del tema de las leyes porque sabemos que la 18.437 le garantiza a todas las personas, ¿sí?, el derecho a la educación. Nosotros como familia lo que pretendemos es que cuando llega el mes de ir a anotar, como decimos, a nuestros hijos a la escuela, no tengamos que hacer una larga calecita. No tengamos que escuchar el de repente, madre, yo ya tengo a 3 incluidos, no puedo con otro más.
o tengo grupos numerosos y esta institución no está preparada, entonces le sugiero que lo lleve a tal lugar que de repente le implica atravesar toda una ciudad, salir de su entorno, cuando la ley nos dice que nosotros debemos de ser aceptados en la institución más cercana. Nosotros tenemos que tener en cuenta algunas características y que Natalia lo exponía de forma brillante, porque es fundamental conocer a nuestro alumno. Nosotros tuvimos que conocer a nuestro hijo o a nuestra hija. Al recibir a una persona con autismo en el aula, tenemos que conocer, saber que muchas veces se va a sentir abrumado por toda la información que recibe, porque si ponemos las consignas muy extensas, porque le va a costar extraer los conceptos importantes, porque le cuesta procesar mucha información y sobre todo porque muchas veces también se distrae, como lo decía Sandra. Los trabajos en grupo. Pero tienen que trabajar, madre, en grupo. Las adecuaciones que son necesarias, las adaptaciones que son necesarias. A veces, por más que la consigna sea propiciar el trabajo en grupo, no voy a lograr que ese alumno o esa alumna pueda ser incluido. Entonces tenemos que buscar de qué forma. Tal vez en vez de juntarnos todos, vemos cuál es su fortaleza, cuáles son sus intereses y adaptamos para que pueda participar sin tener que estar junto con el grupo. Pensamiento, como decía Nati, generalmente, y cuando decimos mucho la palabra generalmente, porque todas las personas somos diferentes. Personas con autismo, son también diferentes, pero generalmente tienen un pensamiento bastante lineal y también inflexible. ¿Qué pasa? Cuando lo sacamos de eso, muchas veces le genera esa ansiedad y esa resistencia al cambio o a imitar lo que hacen los demás compañeros. Por eso es fundamental que sea la familia, el sistema educativo, ¿sí?, el sistema de salud a través de los terapeutas, ¿sí?, y los cuidadores de la persona con autismo, que tienen que conocer a la persona, ¿sí?, y ver de qué forma la mejor estrategia. ¿Cómo hacemos esa triangulación para poder lograr que ese alumno, ¿sí?, que ese paciente, que ese hijo pueda dar su mejor? También tienen un pensamiento muy estricto en lo que refiere a o es blanco o es negro. Y generalmente decimos, sí, pero la vida no es así, están los tonos de grises. Como decía Natalia, todo se va aprendiendo, pero va llevando tiempo. Al principio vamos a tener a un alumno que si le decimos, termina el recreo y vamos a dibujar, y por X motivo cambiamos la consigna, seguramente se va a descompensar o por lo menos no va a trabajar como lo tenía previsto. Aquí está un poquito ejemplos de lo que es el pensamiento literal, ¿no? El profesor le dice que ha tenido la mejor calificación en la asignatura y le pregunta qué ha aprendido y él dice a memorizar. Cualquier otro alumno no hubiera dicho eso, ¿sí? Pero generalmente son personas muy sinceras. Y este otro cuadro, que es un poco de humor negro, digamos, en lo que tiene que ver, dice que arrancaron todos los árboles y no encontraron la raíz cuadrada que le pedía el docente. Estas situaciones muchas veces hacen con que sean objeto de burla, ¿no? El alumno con autismo, así como el que tiene otras condiciones, muchas veces es objeto de bullying, de burla. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay algo que acostumbramos o como sociedad nos acostumbramos a decir, pero es normal en esa edad. ¿Cuántas veces escucharon? Es la edad de la bobera, como le decimos en la frontera, pero hay que tener cuidado, porque lo que de repente para el resto del alumnado lo entiende como una broma,
a ellos no les va a gustar, no lo van a entender de esa forma y muchas veces se ve comprometida, ¿sí?, la permanencia del alumno en el aula. También nos enfrentamos las familias, porque el alumno no viene solo, él viene con una familia, un entorno familiar, con lo que son las barreras actitudinales, porque generalmente cuando hablamos de barreras pensamos, por ejemplo, en las edilicias, ¿sí?, o en las barreras de la comunicación, pero hay unas que dependen de cada una de nosotros y que son las actitudinales y hacen con que muchas veces haya una actitud negativa de ese maestro, de ese educador, de ese docente, porque ve el diagnóstico antes que la persona. Y nosotros como familia lo percibimos en la forma muchas veces de hablar. Entonces dicen, tengo 25 alumnos y 2 con autismo. Tengo 27 alumnos, ¿sí? Pero nosotros muchas veces tenemos que escuchar. Tengo 25 alumnos y 2 con autismo, tengo uno sordo y uno ciego. No, señores, tengo 29 alumnos en clase, con condiciones diversas, como todas las personas somos diversas, con necesidad de apoyos distintos. También muchas veces la barrera somos la propia familia, ¿sí? Y como familia tenemos que reconocerlo cuando tenemos una expectativa muy alta. Sucede que muchas veces dice, pero mira, está terminando el año y todavía no aprendió a escribir el nombre. Y lo importante no es si aprendió a escribir el nombre. Lo importante, lo que tenemos que valorizar como familia y ustedes como docentes, es que ese niño que de repente empezó quedando 40 minutos, hoy puede permanecer todo el tiempo de clase, que puede tener un relacionamiento con algunos compañeros, no vamos a pretender que se relacione con toda la clase, entonces pasa a ser un detalle menor el hecho de si aprendió a escribir o no el nombre. Tenemos que empezar a ver el lado positivo y ver las pequeñas cosas, los pequeños logros. A veces hay un rechazo encubierto del entorno educativo, hay rechazo de las familias, de los compañeros y muchas veces también una actitud sobreprotectora que no está bueno. En la familia es bastante común la actitud sobreprotectora y sobre todo de las madres, pero eso viene en contra de esa meta o este proyecto que nosotros tenemos en común de lograr esa autonomía y la mayor independencia posible. Acá tenemos 2 casos en estas caricaturas que son muy reales y que nos dicen que muchas veces el tema de la discriminación, el niño no discrimina, el niño aprende, el niño escucha, el niño muchas veces repite lo que escucha. Nosotros hemos tenido la grata oportunidad de estar con chiquitos de CAIF hablando sobre autismo a través de un personaje, ¿sí?, que es Capiveto, ¿sí?, que como estaba muy de moda la capibara, entonces hay un personaje que es un títere que se llama Capiveto, y Capiveto le cuenta a los niños que tiene un compañero diferente, y el compañero es un erizo. Entonces hay momentos que el erizo queda con todas las púas paradas, ¿sí?, cuando ese compañerito se sale de control, como decimos, ¿sí?, y siempre hay alguno chiquitito que levanta la mano y dice, pero nosotros tenemos un compañerito que es así. Entonces el niño no es el que discrimina, somos los adultos los que muchas veces decimos, afirmamos conceptos que para ese niño, si es un adulto, y más si es un adulto referente, más si es en mi familia que están hablando, es la forma en que después voy a referirme. Entonces a veces encontramos a niños de 6, 7 años que no tienen noción aún de lo que es el trastorno del espectro autista y dicen, yo con aquel no me junto porque tiene autismo. En el rol importantísimo que les toca a ustedes, enseñar que todos somos diferentes es fundamental. Acá la mamá le pregunta si tienen compañeros nuevos este año y el niño dice que sí. Y dice, ¿hay alguno que se porte raro? Miren el
No hay ninguno que sea diferente. Todos somos diferentes. Si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? Entonces, a través de pequeñas historias se puede ir enseñándoles a los chiquitos, ¿sí?, que nosotros todos somos seres humanos únicos, diferentes, y que eso hace la diversidad humana. Como posible estrategia, y esto lo hemos aprendido como familias, porque nos estamos siempre participando, ávidos de conocimiento, siempre participando en seminarios, en talleres, en diferentes cursos. Entonces hemos ido aprendiendo, como también hemos ido aprendiendo que tenemos que trabajar junto con el sistema educativo. No podemos ir en el confronto, por como decimos en la frontera, no podemos confrontar porque estamos en la vereda de enfrente, pero vamos a usar la empatía que queremos con nuestros hijos, ¿sí?, y vamos a ponernos en el lugar de un docente que de repente tiene a 30 chiquilines en aula, todos diferentes, todos necesitando, ¿sí?, diferentes recursos también. Y bueno, entonces vamos a, como familias, ¿de qué forma puedo ayudar? Así como nosotros también queremos que cuando reciban a nuestros hijos nos digan, ¿sí?, familia, no sé muy bien cómo, pero sí sé que quiero ayudar. Porque se pueden después tender las redes donde muchas veces son acciones simples. Son acciones como decirle, por ejemplo, al psicólogo o a la psicóloga que atiende a nuestro hijo o a nuestra hija, en vez de que venga él, ¿puede venir su docente? Y seguramente va a ser enriquecedor. Pero mi tarea es dentro de la escuela, no tengo tiempo, tengo de repente 2 escuelas y no puedo ir a la consulta con ese psicólogo. Seguramente van a salir de allí con mucha riqueza como para poder tratar con esa persona con autismo. Es fundamental conocerlo, detectar los intereses, que sean las instrucciones claritas. Y la respuesta multifunción no siempre funciona con ellos porque al contrario, empiezan a leer, se les forma una sopa de letras y no van a lograr en el multirespuesta. Apoyarse en imágenes cuando sea necesario. Siempre nos dan una muestra muy clara como familia y también en todos los ámbitos. Quedan como en blanco, ¿no? Cuando queda, le estamos hablando y queda mirando un punto. Entonces ahí vamos a reformular porque no entendió nada de lo que quisimos decirle. Vamos a buscar otra forma. El hecho de sentarlo lejos de los distractores. A veces digo no atiende, pero lo tengo al lado de una ventana donde de repente queda contando todos los autos rojos que pasan. ¿Sí? Entonces, tener ese cuidado y sobre todo en la educación secundaria cuando teníamos el famoso tema de que el número de mi banco era de acuerdo al apellido. Es necesario y eso está dentro de lo que son los ajustes razonables. Las cosas que tengo que cambiar en el entorno, ¿sí?, para propiciar la participación. Y si hay un cambio en la rutina, siempre que sea posible avisar con anticipación. Y aquí hay un rol importante también de las familias, ¿sí? Como personas, como seres humanos, nos podemos enfermar. Entonces está muy bueno, ¿sí? Bueno, hoy no vamos a ir o sabemos que por X actividad no vamos a poder ir, avisarle a esa familia, mira madre que tal día viene la suplente. O mira madre que hoy no me siento bien y va a ir una suplente. La familia tiene el rol importantísimo de explicarle que así como nosotros nos enfermamos, de repente esa maestra hoy también no se siente bien, ¿tá? Por lo tanto va a ir otra maestra, pero el niño ya tiene que venir sabiendo de casa. Y eso es fundamental, porque si no nos encontramos muchas veces a que a la media hora están llamando para que lo vayan a buscar porque se descompensó, pero se descompensó porque hubo un cambio, ¿sí?, y no hubo una comunicación. Entonces es necesario trabajar en conjunto.
hablar con los compañeros, el tema de lo que hablábamos hoy, de las burlas. Hay muchos que tienen estereotipias, caminan en puntillas, aletean todo el tiempo. Explicarle a los compañeros que esa es su forma de autorregularse, explorar las fortalezas. Hay algunos que son ávidos lectores, entonces podemos incluirlo, ¿sí?, en una tarea, ¿sí?, de lectura grupal, pero tenemos que marcarle claro: aquí comienzas y cuando te haga tal seña, ahí tú finalizas. Asignarle las responsabilidades en el salón. Hay muchos docentes que usan la estrategia de tú te encargas de la biblioteca, y van a tener una biblioteca pero ordenada y secuenciada, porque esa orden, esa rutina, y seguramente, bueno, capaz que tiene todo ordenado por color, tiene todo ordenado por tamaño, pero va a saber mantenerse, ¿sí?, y permanecer, porque lo importante es que el alumno pueda permanecer. Indicarle a la familia si necesita apoyo externo, no tener ese temor de decirle: madre, necesita clase de apoyo, no estoy logrando tal objetivo, para que cuando llegue la instancia de evaluación, saber, ¿sí?, qué es lo que puede esperar de ese alumno, y ahí entrar con la adecuación curricular, que si bien muchas veces los conceptos se creen que son los mismos, son diferentes. Porque los ajustes razonables, bueno, si tengo una escuela donde un alumno en silla de ruedas no puede acceder porque no tengo una rampa, eso es un ajuste razonable, ¿sí? Pero la adaptación curricular tiene que ver con la currícula, con lo que estaba establecido para ese grupo. Entonces quizás le acorto las consignas, evalúo de otra forma, pero tengo que hacer con que ese alumno o esa alumna quiera permanecer. A muchos les cuesta la transición, les cuesta todo lo que son los cambios. A veces hasta, bueno, si después del recreo tenemos educación física, tiene que saberlo. ¿Para qué? Para que también pueda participar en su condición más óptima. Y muchas veces es necesario el apoyo de un compañero, que es lo que nosotros llamamos el espejo. Pero que tampoco podemos sobrecargar, y eso es importante que ambos, el sistema educativo y la familia, lo tengamos claro, que el alumno espejo también es un alumno con sus propios intereses, ¿sí?, y que no podemos cargarle a él, ¿tá?, con que tú vas a cuidar y vas a ser el modelo para fulano o para fulana. Hay que crear un vínculo muy genuino, porque eso lo va a motivar siempre y va a hacer con que se sienta tranquilo y seguro. Y las familias todavía no sabemos cuál es el mecanismo, pero tienen una capacidad de percibir cuando alguien realmente los quiere, cuando alguien realmente está dispuesto a ayudarlos. Y es importante, así como nosotros en la casa siempre nos aconsejan a la observación, a ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿sí?, dónde necesita el apoyo, bueno, también desde el sistema educativo hacerlo, conocer al alumno, en qué cosas tiene facilidad, qué cosas le dificultan, puede seguir instrucciones, su capacidad motora permite que cumpla con la consigna, él está motivado, muchas veces está cansado. Nos hemos deparado, por ejemplo, con maestras que nos dicen: ¿tú sabes que se duerme? Y a veces en esa triangulación entre familia, equipo de salud y sistema educativo, basta con hacer de repente el ajuste en el horario de una medicación. Porque muchas veces el sueño responde o porque tiene un trastorno del sueño y no tiene buenas horas de descanso, o muchas veces responde a un efecto secundario de alguna medicación que le damos, por ejemplo, ¿sí?, para controlar su inquietud. Es de suma importancia, y sobre todo en la etapa escolar y en la liceal también. En los primeros años no hay que tener vergüenza de pedirle a la familia para mantener el famoso cuaderno de comunicados. Y otra cosa que es importantísima, y esto siempre se lo hablamos a las familias, es el hecho de eso que nosotros tenemos instaurado como sociedad, que allá está grande,
ya está en el liceo, entonces ahora va solo. O en este tránsito loco, y se ve en la escuela también, ¿sí? Abrimos la puerta del auto, chao mi amor, y adentro. No, nosotros tenemos que involucrarnos, nosotros tenemos que bajarnos, hablar con ese docente, preguntarle cómo estuvo esa aula, si estuvo bien, si hubo algún momento en el cual se descompensó, en qué cosas necesita apoyo, ¿sí? No es solamente abrir la puerta del auto y decir, ay, mirá, tiene tremenda autonomía. Yo le digo chao y él entra solito y se va directo al salón. Está muy bueno, como autonomía está muy bueno, pero no significa que nosotros no tengamos que mantener el vínculo con el docente. Hay que darle las instrucciones de acuerdo a su nivel de desarrollo y hay que tener el cuidado con los famosos días especiales. Como docentes quieren incluirlos, entonces lo preparamos para el baile, ¿sí? Y ensaya, y en los ensayos fue una maravilla. Pero llega el día del acto y tengo una música estridente, tengo a toda la escuela formada, tengo a mucha gente extraña que son familiares de otros alumnos, no son mi familia. De repente miro muchísimas caras y no ubico a mi familiar de referencia y no quiero bailar. Y entonces allá viene la familia y la mamá dice, porque gasté no sé cuánto en el traje, y la maestra, pero fulanito, tú ensayaste, vamos que tú podés y vamos que tú sabés, pero tenemos que respetar el límite de esa persona, porque es un ser humano, es una persona y tiene un límite como todos nosotros tenemos. Entonces a veces lo importante es, a ver, logró ensayar 15 días, fantástico, no importa si gasté en la ropa y no bailó. No importa si le adjudiqué un papel que quería dárselo a otro alumno y no lo logró. Vamos a evaluar lo que sí logró. Entonces, importantísimo entonces valorar la situación de ese alumno en el aula, respetar el ritmo de aprendizaje, llevar a cabo las adaptaciones curriculares y ver qué cosas son necesarias y como docente puedo hacer. A veces son cosas pequeñas. Porque necesito el asistente personal. Porque necesito tal cosa. A veces agrandamos la letra, apoyos visuales, le damos un poquitito más de tiempo y eso ya es suficiente. Rivière habla de que hablar de autismo es hablar de educación a la carta. Y yo sé que esto a ustedes debe de ser muy difícil porque no estás en mi lugar, tengo 30 alumnos y no me podés pedir que para cada uno, ¿sí?, esté planificando algo distinto. Nosotros sabemos de esa dificultad, pero también sabemos que esa va a ser la diferencia entre lograr esa meta o ese progreso del cual habla las 3 P's. Hay que entender como ajuste razonable y como adecuación curricular también darle a cada uno lo que necesita. Vieron que en la imagen a Ana, que Ana es sorda, le pide a Ana que anote lo que dice en la radio, y a Luis, que es ciego, le dice que copie el paisaje. Entonces, si conocemos a nuestro alumno, a nuestra alumna, sabemos qué es lo que podemos pedir. Otra cuestión que tenemos que tener en claro es el rol de la maestra de inclusión, que no existe en nuestro país, porque en realidad está la maestra que trabaja con varios alumnos y que muchas veces, ¿sí?, cuando va a empezar a lograr algo con uno, ya se terminó el tiempo y ya tiene otro alumno, que es la maestra itinerante, como decimos las familias, ¿no? Vieron que nuestro sistema todavía está en aquello de que queremos que todo sea lineal, todo sea igualito. Y allá llegamos nosotros, las familias, ¿sí?, con un niño, una niña con condición diferente. Y eso nos implica salir de nuestra zona de confort y implica que nosotros tengamos que adaptarnos. No podemos perder de vista algo que es muy importante, que está en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es justamente que entre los principios generales del derecho está el principio del interés superior del niño. Buscan esa información, ¿sí?, y van a ver que no es que las familias estemos exigiendo algo
porque nosotros queremos o no aceptamos, como muchas veces oímos, a la familia no acepta la condición de su hijo. Es un derecho que tiene Uruguay, es un país que también firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por eso es fundamental el derecho a la educación. Acá hay un caso que no lo vamos a hablar porque ya estamos llegando, pero a veces es necesario hacerse esa pregunta. ¿Y si el problema es usted y no yo? ¿Será que yo me preparé para trabajar con ese niño o esa niña? Y aquí nos dice Joaquín Fuentes, ¿sí?, que es un psiquiatra, un consultor de investigación español, que es la escuela la que tiene necesidades especiales, porque los niños tienen necesidades comunes. Entonces, lo que es especial son las necesidades que tiene el sistema para atender las necesidades comunes que tienen estos niños. Y esta es la última imagen que quería dejarles, que tiene que ver con un modelo que se ha venido modificando y partimos de una realidad, de una desigualdad total, a un modelo igualitario donde le damos a todos lo mismo, después un modelo equitativo, donde creo que lo importante es que todos lleguen sí, al mismo techo, y al diseño universal de aprendizaje, donde desaparecen las barreras y el sistema se adecua a poder lograr que ese niño logre. La inclusión es un proceso, no es un lugar, y tiene que involucrar a todo el sistema, porque si no, un año es exitoso y en el otro termina fallando. Como asociación, nosotros agradecemos y estamos tremendamente felices de ver este teatro lleno. Le damos las gracias por habernos invitado, porque nosotros somos parte de la sociedad civil y que abran las puertas, ¿sí?, en una jornada que tiene que ver con el sistema educativo y la oportunidad de como familia poder expresarnos, es muy gratificante. Por lo tanto, muchísimas gracias y un aplauso para cada uno de ustedes que dedican su tiempo a ayudar a nuestros hijos a calidad de vida.